¿Vos después la compartís la grabada o la puedo grabar? Sí, sí, la pongo yo. De una. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, aquí estamos en un último encuentro en este formato de Activa tu Dom. Estaba revisando las clases y esta sería la octava. Así que, bueno, voy a hacer un pequeño resumen de lo que vengo compartiendo y que a su vez viene siendo también un proceso. Y así como en noviembre del año pasado comencé con este pulso, y empecé a hacer encuentros que me hacían súper bien a mí y también le hacía súper bien a la gente que lo recibía. Entonces fue algo como mutuo y a medida que lo iba haciendo también me iba ordenando. Eh, y en el transcurso, creo que la palabra clave fue el vacío, ¿no? Como me fui vaciando de todo lo que traía de información y ese vacío trajo regalos. Eh, y orden, ¿sí? Que fue lo que me permitió actualizar mi sistema a esta nueva versión de mí mismo, que el año pasado todavía no llegaba lo nuevo, ni se terminaba de ir lo viejo. Entonces, creo que muchos estamos viviendo, o están viviendo, porque yo ya lo viví, como uno en la numerología, muchas veces digo antes el proceso que después empiezan a vivir otras personas. Por eso también mi rol de compartir, de servir, es un poco eso, ir mostrando por dónde va, o más o menos las herramientas, ir compartiendo lo que me ha sido útil y a otros también lo son, y les ha sido útil también. Entonces, todo ese proceso que viví el año pasado, que es como ese fin de ciclo, ese 999, esa muerte de una vieja versión, de un largo ciclo, y la apertura de lo nuevo. El problema es cuando quedamos ahí ni estamos pisando lo nuevo, ni dejamos de pisar lo viejo. Entonces ese momento de incertidumbre es bastante duro, es bastante difícil de, de trascender, de caminar, pero en un momento, como siempre, como todo, sale el sol. Sí, y cuando sale el sol, entonces todo se aclara y decir, gracias. Y eso fue lo que experimenté puntualmente del 1-1, de este año 1, que también lo he compartido en una de las clases. Todas estas están en YouTube, lo pueden ir buscando y viendo. Y el regalo de ese momento bisagra, de esa nube que se disipó, fue darme cuenta, por un lado, de que convertirnos, la clave de este nuevo ciclo, de este nuevo año, era convertirnos en un faro. Sí, ser un uno, bien anclados en el centro, en perfecta neutralidad, y desde ahí emitir lo que somos. Si no puede costarnos ser lo que somos, porque es lo que somos. Es como un conejo, bueno, conejo, sé conejo. Vale, no le es difícil al conejo ser conejo, porque es un conejo y vive como tal. Nosotros los humanos somos un poquito más complejos y más rebuscados también. Entonces, hemos creado a lo largo de, del compartir a nivel comunidad, personajes, roles que son necesarios, pero muchas veces eso generó una distorsión, una desconexión del alma, una desconexión de mis dones, y muchas veces nos encontramos en crisis, en síntomas o enfermedades. ¿Por qué? Porque en realidad no estamos viviendo desde el ser. No somos conejos y no estamos viviendo como conejos, ¿sí? Entonces eso es como el gran dilema que experimentamos en el presente. Y, y en este preciso instante aumenta la presión porque la Tierra empieza a recibir cada vez más luz. Estamos en un ciclo planetario muy poderoso, estamos entrando de lleno a la era de Acuario, y un ciclo de 2000 años se termina o se terminó. En realidad estamos en transición, pero ya está acá, ¿sí? El mapa astrológico lo marca, y a nivel energético se siente. Entonces, esa energía, esa luminosidad que entra con fuerza a la Tierra, por ende a nosotros,
¿sí? La Tierra como una nave, nosotros como sus pasajeros. Todo lo que le pase a la nave nos pasa a nosotros. Es como ir en un vehículo y todo lo que le pasa al vehículo nos pasa a nosotros. Si acelera, si desacelera, si lo chocan, si lo que sea, lo que le pasa al vehículo nos pasa a nosotros. Entonces, lo que le pase a la Tierra nos pasa a nosotros. Y si entra cada vez más luz a la Tierra, entra cada vez más luz en nosotros. Y si nosotros estamos limpios, alcalinizados y haciendo ayunos de vez en cuando, esa energía entra y nos potencia, ¿sí? Si nosotros estamos densos, eh, con comidas ácidas, con mala alimentación, con mal descanso, con muchos nervios, miedo, eso choca, esa energía choca con la densidad del cuerpo y eso genera muchos conflictos, ¿sí? Emocionales, mentales, energéticos, físicos, y no hay más tiempo para estirar. Es como lo que está sucediendo es un resultado de algo, ¿sí? Por eso también en mi autoproceso, autoconocimiento, autosanación, en este camino que vengo compartiendo, también es cerrar formatos y formas que, que no suman más que nada al compromiso de las personas al proceso, ¿sí? Eh, Hice un videíto compartiendo un poco esto, ¿no? Que cuando uno paga algo, le da valor. Si no lo paga, ¿sí? No cuida la fortuna de la misma forma el que generó la fortuna que el que hereda la fortuna. No la cuida de la misma forma. Y no, porque bueno, recibió el real. Me compro un Cherokee, me compro una mansión, me compro, o sea, no me costó a mí, ¿sí? Entonces, cuando uno le pone valor a eso, eso vale, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta regla, es por eso que también se cierra este formato, pero para pasar a un formato más comprometido, ¿sí? Quiero otra cosa, quiero entrenarme. ¿Por qué? Porque las energías están, ni siquiera digo pidiendo, digo exigiendo esto, ¿sí? Hay que pasar a otro nivel, hay que dejar las teorías y hay que anclar en el físico todo lo que venimos aprendiendo hace 9 años. Hay que manifestarlo en la tierra, hay que anclarlo en el cuerpo. Es físico, es el momento y es ahora. Entonces, todo este camino que vengo haciendo y compartiendo y disfrutándolo, por supuesto, porque lo hago porque me encanta hacerlo, eh, está lleno de códigos, lleno de información que fui compartiendo en cada encuentro. Pero después de Egipto, que ha sido muy movilizante y muy poderoso, que hicimos de nuestro viaje individual, nuestro viaje grupal y una tarea planetaria, donde fuimos a un lugar donde estaban las salinas, donde se activaron esos cristales, los cristales que a su vez se asocian con los cristales de la glándula pineal, que se encienden, que es así se enciende el faro, que somos. La glándula pineal es la conexión con lo divino, que lo conocí también como trono de Dios. Entonces, son puntos energéticos, el tercer ojo, que nos piden atención, ¿sí? Que nos piden que hagamos una labor interna para empezar a conectar con nuestro verdadero potencial, nuestro verdadero propósito por el cual estar encarnados y, y saltar al vacío, porque realmente hay un momento que hay que saltar al vacío, mm, hay que confiar, es que no queda de otra, es que tenés que confiar porque si no, te perdés. Yo traigo mi ejemplo, yo estoy viviendo en España, tengo mi hija en Argentina y los primeros meses fueron durísimos para mí y cuando me iba a conectar en el río y lloraba, me decían los maestros que era mi maestría del desapego.
y yo lo entendía y que todo lo que yo estaba haciendo era para el mejor de todos. Y tenía sentido el plan y estaba buenísimo, pero no podía evitar que me duela. O sea, mi humano le dolía y al día de hoy le duele. El punto cuál es, toda mi vida me escapé de sentir dolor. Entonces es como, hay materias que no podemos escaparnos, tenemos que atravesarlas. Y a veces hacemos esos planes álmicos para vivirlos. Y, y ahí viene otro mensaje que recibí en un temazcal, que fue transformar el dolor en medicina. Y también fue tan hermoso y tan poderoso. Y ahí empieza todo un proceso que fue lento, lento para mí, lento para la mente, o sea, fue lento, fue mm, más de un año. Y, y hoy puedo ver el valor de haber sostenido esos momentos, que vuelvo a repetir, para nada sencillos, pero nos, nos da una fuerza, una dirección, una certeza y una fe, porque yo tenía solamente esas palabras, ese sentir de que lo que estaba haciendo tenía total sentido para mi camino. Y solo pude confiar, aún sintiendo dolor, aún sintiendo tristeza, aún viviendo el proceso. Pero fue esa confianza y fue esa fe la que me llevó a un nuevo lugar. Y recién estoy empezando a transitar esa energía, pero tengo una claridad en muchas cosas que es absoluta, ¿sí? Entonces, me encuentro casi en el mismo lugar que cuando empecé a hacer Reiki, cuando empecé con la escuela de Reiki, o sea, es como que me siento exactamente en el mismo lugar, pero en otro nivel, y con otras herramientas y con otra información. Entonces, un poco esto que traigo, lo traigo porque siempre todo lo que uno vive o en camino, y vuelvo a repetir, hay en mi camino muchas veces, como uno, vivo primero lo que después van a vivir las otras frecuencias, ¿sí? Los otros números. Y mi tarea también es compartir y abrir el camino. Entonces, eso es lo que traigo. Y también lo traigo de forma concreta, que eso lo vamos a dejar para el final como perlas, como regalitos, ¿sí? Pero bueno, vamos a leer un poco, esta fue como una intro, vamos a compartir un poco algo que anoté, que tiene que ver con la siembra, porque es un año uno, y el año uno tiene que ver con, estás abriendo un año de un ciclo de 9 años. Es importantísimo lo que, lo que siembres, ¿sí? En conciencia, la acción, pero es una siembra, es como el otro día también daba una charla y decía, cada semilla sabe cómo convertirse en árbol. Cada semilla guarda en sí misma la información, el código y el patrón para transformarse en un árbol y que ese árbol a su vez nos regale sus frutos. Entonces, el punto es cómo cuido esa semilla para que pueda crecer en su máximo potencial. Entonces, está bien que sepamos que este año es un uno y la importancia de todo lo que estamos sembrando, pero tenemos que tomar responsabilidad sobre nuestras creaciones. Y eso fue otro de los aprendizajes que la vida me trajo para sanar aquí, tomar responsabilidad sobre mis creaciones. Entonces, eh, estás, estás plantando una semilla, cuida tu semilla para que se transforme en un árbol. Entonces, dale el hábitat correcto para que tome los nutrientes de la tierra, para que tenga sol, para que tenga agua en su justa medida, dale espacio para que empiece a crecer, ¿sí? Entonces, eh, pero sobre todo es acción. Tenemos que movernos,
Tenemos que salir de la teoría, tenemos que ponernos en prácticas. Por eso también cierro esta energía en mí, porque siempre es en mí, cierro esta energía y me comprometo con el proceso y invito a quienes realmente se comprometen con su proceso a profundizar y a accionar, porque esto es causa y efecto. Entonces, necesitamos acción. Esto pasa mucho también con el masculino, que ya también es algo que recibí, que vengo ahí eh, esquivándole un poco al bulto, porque es algo lo que tengo que hacer. Y que tiene que ver con el masculino, se polarizó también para no ser agresivo, para no ser como sus ancestros, se fue a una energía muy sutil y femenina. Entonces pierde su poder. Entonces el masculino tiene que volver a encontrar su poder en equilibrio, ¿sí? Como todo, ¿sí? Las mujeres de estar sumisa volvieron a tomar un poder y hay una línea en la que a veces se pasa, porque en realidad pasan a ser también hombres en cuerpo de mujer, ¿sí? Entonces, eh, eso se tiene que equilibrar y es el momento de volver a ese equilibrio. ¿Sí? Y eso va a traer muchos regalos para todos, pero sobre todo a nivel individual, equilibrar nuestra energía masculina y femenina es lo más maravilloso que podemos hacer dentro de nuestro. Por eso nosotros en nuestros viajes hacemos la boda con uno mismo. O sea, se casa mi energía masculina con mi energía femenina y se dicen los votos. Y es un acto psicomágico súper poderoso. Y se comprometen a cuidarse y amarse. Porque en un punto, con nosotros vamos a estar el resto de nuestra vida. ¿Sí? Y por causa y efecto, esa semilla, muchas veces después, magnetiza a alguien, a mi mundo, ¿sí? En esta misma frecuencia. Entonces, constantemente la labor con uno mismo es el foco de la transformación, ¿sí? Bien, eh, otra cosa que también estuvo saliendo estos días es que cuando algo te genera miedo es porque hay un regalo detrás, ¿sí? Esto obviamente a tener en cuenta en qué, ¿no? Porque hay un desafío y me genera miedo, es porque si lo atravieso, voy a encontrar el regalo. Hay un dicho que también me gusta que dice, el miedo te acompaña hasta la puerta, pero no entra. Y cuando no entramos, nos quedamos ahí en el miedo y ni nos vamos y ni entramos. Y eso a veces es un limbo, quedarse en el miedo. Porque ahora voy a compartir una imagen que hace referencia a estos códigos que tienen que ver también con la semilla que sembramos y que después eso se va a convertir en un árbol. A nivel frecuencia, ¿en qué frecuencia vibro? Pensamiento, emoción, ¿sí? Porque los síntomas y las enfermedades son originadas en mi mente y en mi emoción, ¿sí? Entonces es fundamental qué semilla estoy poniendo en mi cuerpo mental y en mi cuerpo emocional. Que después quejarme del resultado, del fruto, es casi lógico. Bien, entonces, tener en cuenta que tenemos un mapa abierto enfrente con infinitas posibilidades. Y la pregunta es, ¿qué querés manifestar? ¿Qué? Porque si eso querés manifestar, entonces cuida la semilla que va a manifestar eso que quieres. Y usar herramientas concretas. Hoy tenemos muchas herramientas disponibles. Tengan en cuenta que 100 años atrás solo accedían a la información personas que tenían acceso a los libros o a los grandes maestros. Nadie más. Y eran unos pocos privilegiados. Entonces, hoy tenemos acceso, cualquier persona que tenga una computadora, un ordenador y tenga acceso a Internet,
tiene acceso a una información ilimitada. Y hoy, más nuevito presente, tenemos una IA que es una secretaria o un secretario que puede hacer lo que le pedimos. Entonces todo se vuelve muy fácil, muy simple, que a su vez nos genera como una contracción. Y eso es algo que también tiene que ver con el regalo que traigo, porque hace ya unos años, cuando vivía en Capilla del Monte, y junto con una amiga conectamos en una luna llena, creo que era, y empezamos a sentir una energía y interpretamos la información, y yo decía, el problema del futuro va a ser que la gente no va a saber cómo sostener tanta dicha. O sea, y no sé cuántos años pasaron de eso, unos 4 o 5, pero ya está sucediendo. Hay gente que cuando traes algo tan maravilloso que se cierra. No, esto debe ser una trampa. No, no, yo no quiero esto. No, porque hay un programa de culpa y programa de no merecimiento. Estamos llenos de virus heredados. Y si alguna vez nuestro clan vivió felicidades, fueron instantes. Estamos hablando de sostener la abundancia, sostener la riqueza, sostener los vínculos sanos. Porque en realidad muchas veces, y esto es un ejemplo muy común, ¿no? En las mujeres que dice, las mujeres a los hombres buenos no los quieren, los rechazan, no, porque me aburro. No, no te aburrís, no sabes qué hacer con la paz, porque venís de un programa de alteración, de conflicto, de peleas. Entonces cuando alguien te trae paz, no sabes qué hacer con la paz, no sabes administrarla. Es lo mismo que la abundancia, llega la abundancia, pues ya me compré todo, me quedé sin nada. No sabemos sostenerla. Entonces esto pasa todo el tiempo. Y tenemos que entrenarnos. Y sí, tenemos que entrenarnos. Tenemos que prepararnos para estar limpios a nivel físico, para sostener la energía de alta frecuencia. Y eso va a permitir sostener los vínculos sanos, sostener la abundancia y sostener todos los regalos que el universo tiene para nosotros. Y acuérdense que creer es crear. Si lo crees, lo estás creando en simultáneo. Y también algo que decía muchas veces, que va a llegar un momento que se van a quedar como dos tierras. La tierra 3D, que va a estar sufriendo el cambio, y la tierra 5D, que soltó todo y ya está liviano, que ya está flotando. Y en el viaje a Egipto, en este último, en las salinas, vos te apoyabas al agua y el agua te elevaba. No podías hundirte. Entonces de repente todos flotaban. Y era muy gracioso, o por lo menos para mí, que me gusta como analizar todo. Digo, claro, esto está flotando, este es el vacío. En el vacío todo es suave, todo es liviano, todo es fácil. Porque las chicas hacían como o sea, levantan las pies, ejercicios y danzas y se morían de risa porque no tenía nada que ver tu cuerpo con todo lo que podías hacer. No había gravedad en el agua, ¿sí? Entonces, estos pequeños regalos o guiños que el universo por lo menos nos trae cuando uno se pone al servicio y muestran también un mapa. Entonces, un poco yo estoy experimentando ya eso y a su vez traigo para compartirlo, pero también lo hago como para quienes realmente se comprometen a hacerlo distinto. Bueno, les voy a mostrar un poquito, voy a compartir pantalla, les voy a mostrar un cuadro que es fabuloso, que lo puedo compartir luego en mi imagen, porque esto es lo que sucede todo el tiempo. No sé si se ve bien. Ok. Fíjense, fíjense en este cuadro que es de frecuencias de niveles de conciencia.
La frecuencia más baja de toda, la más densa, es la vergüenza. ¿Sí? Esa es como un autodesprecio, ¿sí? Después tenemos la culpa, apatía, aflicción, miedo. Y acá tiene una tabla como de los puntos de frecuencia que tienen. Entonces estamos desde el 20, vamos subiendo. Pero fíjense, del miedo para abajo tenemos miedo, aflicción, apatía, culpa y vergüenza. Cada vez que sentimos esa emoción, nuestro campo energético vibra en estas frecuencias. Y por ende, por ley de atracción, atraigo todo lo que vibra en esa frecuencia. Esto es concreto, ¿eh? Bien, y luego tienen al detalle, ¿no? ¿Qué significa la apatía, la falta de interés, los sentimientos indiferentes, la aflicción, la tristeza, la lamentación, el miedo, la ansiedad, el terror? ¿Sí? Ver cosas que me generan miedo baja la frecuencia. Incluso el deseo, que muchas veces lo vemos como bueno, qué lindo, deseo algo, es un anhelo de poseer, que es una frecuencia 125. La ira, 150, rabia, sentimiento de frustración, orgullo, sí, valor, y ahí empezamos como a cambiar la frecuencia, ahí empezamos a elevarla, ¿no? Desde valor hacia arriba, determinación, coraje, neutralidad, 250, que es algo que venimos trabajando eh, también en estos encuentros. La neutralidad es el punto cero, es el vacío, y empezar a subir desde esa neutralidad, subir la frecuencia, cuando ponemos voluntad, cuando nos aceptamos, ¿sí? Cuando tenemos un entendimiento, nuestra razón interviene, comprendemos algo, un logro intelectual, la frecuencia del amor, la frecuencia del corazón vibra ya a 500. ¿Mm? Y a esto genera alegría, vamos subiendo, ¿sí? Pero fíjense dónde está la paz. La paz, que yo muchas veces venía diciendo que, que la felicidad está sobrevalorada, que, que la paz vale más que la felicidad. Entonces, quédate donde tengas paz, donde encuentres paz, porque es una frecuencia súper elevada. ¿Mm? Y luego tenemos ahí la conexión con lo divino, como la iluminación de 700 a 1000 Hz, la paz absoluta, la divinidad. Esta es como muchas personas, o no muchas, han experimentado vivir en esta frecuencia de conexión con todo, en perfecta armonía, ¿sí? Pero por lo pronto aspiremos a la paz, ¿sí? A sostener paz, a sostener alegría, a sostener amor. Entonces, ¿qué pasa si yo sostengo de forma diaria esta frecuencia? Por ley de atracción, ¿qué voy a atraer a mi mundo y a mi vida? Todo lo que vibra alto es esto es una semilla, es un pensamiento y una emoción semilla. Si ustedes bajan a esta frecuencia, estas frecuencias los van a rodear. ¿Por qué? Porque vas a atraer a personas que están en esta frecuencia, ¿sí? Entonces, y acá estamos hablando de buenos, malos, y acá estamos hablando de que qué elegís sembrar, qué semilla elegís sembrar dentro de tu mente, del jardín de tu mente, dentro del jardín de tu corazón o de tus emociones, porque eso es lo que va a crecer, ¿sí? Y muchas veces no somos conscientes de esta información y actuamos en automático. Y el automático nos trae aquí. ¿Mm?
a estas frecuencias bajas. ¿Y por qué estas frecuencias bajas están por todos lados? Esto lo he hablado muchísimas veces, de muchas formas, pero vivimos dentro de un sistema que necesita que las personas vibren bajo para poder manipularlas. Es simple. Si yo aplico miedo, bajas la frecuencia y aceptas cualquier cosa. ¿Mm? Que nos encierren, por ejemplo. Ahora empiezan a hacer un nuevo operativo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque tocan nuestra frecuencia baja. Nos baja la frecuencia, al bajar la frecuencia nos baja la defensa, nos aumenta el miedo, aumenta la duda, la inseguridad. Entonces la frecuencia es baja y eso fácil de manipular con tu frecuencia baja. Con tu frecuencia alta no. Bien, pero como estamos en plena batalla entre la luz y la sombra, eh, nada, somos parte de elevar la frecuencia de la Tierra en nosotros, en nuestro clan. ¿Sí? Cuidar nuestro jardín mental y nuestro jardín emocional. Es fundamental, pero fundamental de verdad. Como esto hay que tatuárselo, esto hay que tenerlo ahí a mano, porque cuando te lo recordás, te lo ves y elegís salir de ahí, porque todo como es más sutil, las energías, la frecuencia, las partículas de luz que entran a la Tierra son cada vez más aceleradas y, y traen nueva información. Pero si vos tenés, vamos a poner un ejemplo, tengo mi móvil, mi teléfono celular, ¿no? Y, uy, apareció una super aplicación nueva que te resuelve todo, te ordena todo, te hace de todo. Uso una IA, venga, va. Quiero bajarla. No me deja. ¿Por qué? No tengo lugar, no tengo espacio. ¿Qué pasa? Estoy lleno de cosas viejas. No hay lugar para que entre lo nuevo. Esto es exactamente lo mismo que nos sucede a nosotros, o nos puede suceder a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos llenos de viejas cosas, o información, códigos, emociones, rencores. Por eso, lo primero es el vacío. El vacío es la solución. El vacío es la solución porque es vaciate y dejate llenar por lo nuevo. Actualizar el sistema al presente y vas a ver maravillas en tu realidad. Pero para eso tengo que vaciarme de preconceptos, de miedos, de inseguridades, de proyecciones negativas. Siempre estamos manifestando, ¿sí? Siempre, positivo o negativo. Lo único que cambia es eso. Si yo tengo un sistema de creencias negativo y manifiesto en negativo y avalo, decir, bueno, ¿qué querés? Sí, sí, la vida es así. Avalo mi manifestación negativa. ¿Mm? Pero en realidad es el mismo esfuerzo para cambiar a positivo. Lo que sucede es que hay una nube que avala el negativo, o sea, una conciencia colectiva que avala el negativo, es más, rechaza el positivo muchas veces. Cuando alguien está muy bien, dice, ¿esto qué pasa? También tiene que estar, debe estar fingiendo. O sea, es como nos molesta, exagerado, exagerado. Entonces hay como un juego entre la luz y la sombra que lo vivimos dentro nuestro. Esto no es externo, es interno, siempre es interno. Lo interno se proyecta en lo externo. Entonces, para materializar lo que queremos, tenemos que vaciarnos de nuestras viejas creencias, actualizarnos al presente y ahí acciono hacia lo nuevo. Tengan en cuenta que todo lo que vivimos a nivel 3D viene, o sea, el mundo físico se sostiene por el mundo invisible, ¿sí?
Entonces, eh, el ejemplo simple, Internet, cuando empezó, ¿era tan veloz como ahora? No, era un carro, ¿sí? Era lento. Y si querías bajar una foto, tenías que estar 5 minutos, fácil, esperando que se cargue la foto en un ciber. ¿Entienden lo que digo? ¿Y cómo es ahora? Hoy lo tenemos en un aparatito que vuela y bajas videos y haces lo que querés. Entonces, si nuestra 3D manifiesta una velocidad de información, quiere decir que la energía sutil que sostiene lo físico está volando, ¿sí? 500 megas. Es así. Y la actualización de sistema y el borrado de programas y los traumas, sí. Venga, ya está. Muchos años, son 9, este ciclo de 9 años, dándole el trauma, dándole a mis ancestros. Ah, basta ya de eso. Ya está. Vemos, aparece el programa, me siento, lo libero, lo suelto, lo quemo, chau. ¿Qué hay que hacer? O sea, empieza el momento de acción, empieza el momento de manifestación. A veces este ejemplo es bien útil, que uno puede pasar por enfrente de un edificio, o mejor dicho, un lugar en construcción, y ver que entran máquinas, que están trabajando, ruido, todo, pero hace 3 meses están ahí. No sé qué están haciendo. 4 meses, 5 meses. Están creando las bases. Después, en 3 meses, construyen un edificio de 10 pisos. Entonces, nuestras bases para construir lo que querramos tiene que ver con nuestras bases internas, nuestras raíces. Y las raíces tienen que ver con los pensamientos y las emociones. ¿En qué frecuencia están mis pensamientos? ¿En qué frecuencia están mis emociones? Porque esas son las que van a crecer. Donde pongo la energía, eso crece. Una vez en un curso de psicología espiritual, mandé a hacer un ejercicio, que es conocido, ustedes lo conocen, pero es que tenías que hervir arroz y poner en 3 frascos distintos. ¿Sí? Entonces, un frasco, una semana. En un frasco, con la misma agua, mismo arroz, todo, ¿eh? En un frasco venías y le decías cosas lindas. Todo lo lindo que te pasó en el día, decir, "Ay, fui feliz, agradecido por esto, me pasó tal cosa, me aprobé en la materia tal". Todo lo lindo del mundo y de la vida lo decías en ese frasco. Ibas al otro cuando estabas enojado, al negativo y lo insultabas, ¿sí? Todos los enojos los decías en el frasco, con tapa, y después había otro que lo dejabas por ahí, sin decirle nada, ignorabas. A la semana, o a los 15 días, tenían que traer el frasco, o traer la foto, en realidad no lo hacía traerlo. Era el que le decían cosas lindas, estaba igual que hace 15 días. El que le insultaron estaba podrido. Y estamos hablando de que físicamente, se lo recomiendo que lo hagan, ¿eh? Que lo hagan porque cuando lo ves, es como, ¿cómo puede ser? Sí es. Entonces, eso es lo que nos sucede a nosotros cuando nos decimos cosas negativas, cuando nos atacamos, cuando nos ninguneamos, cuando nos criticamos, cuando nos juzgamos. Estamos ofrendándonos a nosotros mismos esas energías de baja frecuencia. Y cuando nos decimos cosas lindas, estamos teniendo una frecuencia alta. Ahora, un bonus track. ¿Qué pasó con el tercer frasco? Estaba peor que este, peor que el podrido. ¿Vieron esa frase que dice,
Ignorar mata, o la ignorancia mata. Bien, hagan la prueba. Prueben a ver porque no existís para mí. Pero no nos vayamos por ahí. Volvamos a lo importante. Lo importante es cómo riego esas semillas, qué emoción le pongo, qué cosas me digo. Empezamos en uno de los grupos que tenemos, empezamos una tarea de gratitud, ¿sí? De la frecuencia de la gratitud, porque es una frecuencia bien alta también. Entonces agradezco que me desperté, agradezco por el día, agradezco por la nube, agradezco por la lluvia, agradezco por la pareja, agradezco por todo, agradezco por mi hija, agradezco, todo agradezco. Y dale que te dale con la gratitud. Estás reprogramando tu cerebro en la frecuencia elevada de la gratitud. Por lo cual, acuérdense, nuestro cerebro es una antena, emite una señal. ¿Qué trae el universo? Más de lo mismo, más cosas para seguir agradeciendo. Gracias, mira el regalo que recibo hoy. Gracias, 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 gracias. Es matemático esto, ¿eh? El otro día decía, yo tengo mi sol en Capricornio y mi ascendente en Tauro. Yo no soy nada espiritual, digo, y hace más de 20 años que enseño esto, ¿no? Pero para mí las cosas me tienen que convencer, si no, no las hago. Entonces, si yo estoy en este mundo y avalándolo, es porque lo probé, es porque lo experimenté, porque hice los cálculos y las evaluaciones y me dieron en los hechos concretos. Entonces, hablo desde una experiencia y una vivencia, como esto que les traigo, les comparto, de mi proceso de entrar en el dolor en un lugar que nunca había entrado y que a su vez fue duro, pero a su vez es maravilloso, porque empiezo a ver todo lo nuevo que trae desde las profundidades de mí, porque a veces esquivamos el bulto, a veces no queremos, cerramos una puerta y no queremos entrar, pero en realidad ese no entrar genera más conflicto que entrar. Entonces, enfrentar los problemas, enfrentar la realidad, enfrentar el dolor, es hacerlo más simple en realidad, porque más rápido salís de ahí también. Bien, eh, entonces, ¿qué es lo que viene para mí, para ustedes, para todos? Es planificar, es actuar en coherencia con lo que pienso, digo y hago, pero sobre todo vienen momentos de hacer. Se acabó la teoría, se acabó los diplomas en la pared, es hacer. Tenemos que movernos, tenemos que accionar. Entonces, hay muchas personas en el presente sintiéndose muy incómodos. ¿Por qué? Porque la energía empieza a elevar. Tu ser superior se quiere poner en contacto con vos, decir, a ver, no vinimos hasta acá, a este planeta lejano del universo, para ser solamente mamá, para ser solamente una empleada de qué. Vinimos por algo mucho más grande. Vinimos porque tenemos un plan, hay un plan mayor. Somos una red de conciencia que vinimos a servir a la Tierra, no a servirte a vos. Tu plan del alma es mucho más grande que vos. Y lo digo porque lo escuché, porque me lo sentí. Y entonces el personaje del ego y del padre dolido se rompe y aparece el ser que yo soy, que siempre fui, que encarnó por algo y para algo, y que recién empieza a tener certeza en su camino. Entonces, yo estoy abriendo un ciclo en mi presente y en mi realidad que no sé bien a dónde me va a llevar, pero sé que en un punto tiene que ver con que el edificio se empiece a ver hacia afuera. Y me genera mucho miedo y me genera mucho rechazo.
eso que se empiece a ver hacia afuera. Pero a su vez sé que detrás del miedo están los regalos. Bien, entonces, volvemos para ir cerrando este compartir, este activa tu don, este despierta tu semilla estelar, ya es la hora, no hay más tiempo, porque no hay más tiempo, y la elección simplemente es, ¿hago lo que vine a hacer o empiezo a padecer mi estadía en la Tierra? Porque es la realidad, porque la energía aumenta y si no la canalizamos de forma elevada, la vamos a padecer. ¿Sí? Bien, entonces voy a compartirles algo que vengo ya compartiendo un poquito en las redes, que tiene que ver con la actualización de mi misión. ¿Sí? Eh, Siempre, desde que empecé este camino, tuve una certeza en la intuición. Confié plenamente en lo que sentía y en lo que veía, a veces en sueños, y, y confiaba. Aunque en el presente nada decía que eso iba a suceder, yo lo hacía. Porque mi intuición, porque mi voz interna me indicaba que lo haga y lo hacía. Y lo sigo haciendo al día de hoy. Bien, entonces, la actualización de este sistema me dice que mi estadía aquí, en este lugar del planeta, tiene un sentido y tiene un propósito, y tiene que ver con abrir las puertas a muchas almas, a que lleguen a puntos de poder de la Tierra. Así literal. Uno de esos puntos es Egipto, otro de los puntos es Inglaterra, Avalon, otro de los puntos es Argentina, otro de los puntos es México, y más, pero por ahora comparto hasta ahí. Ahora, este julio volvemos a Glastonbury, volvemos a Avalon. Avalon es el chakra corazón de la Tierra, es una Tierra mágica. Vuelvo a repetir, mi mente racional y lógica, fui por primera vez con Carolina y fue estar en una realidad paralela. Fue muy fuerte para mi sistema estar en ese lugar, porque no me podía anclar, era como estar en un sueño, es como que no lo podía encajar como algo real, era como onírico, ¿sí? Muy fuerte. Para mi sistema fue muy fuerte la primera vez que fui a Inglaterra, a Avalon, que es un lugar que se dice que vibra ya en quinta dimensión y que es el chakra corazón de la Tierra. Entonces, ese lugar que vamos a estar visitándolo este 8 al 14 de julio y que nuestra tarea, bueno, Caro es una guardiana de ese lugar, hace 10 años que va, y es una elfa, entonces eh, ella abre las puertas de puntos energéticos bien potentes y bien poderosos. Y esto va más allá de ofrecer un viaje, no, estamos hablando de que la Tierra convoca, la Tierra llama y que quien le resuena este llamado tiene que mover su realidad para responder a ese llamado. Luego tenemos otro llamado también muy poderoso para el portal 1111 del año 1, Egipto. Nos vamos del 8 al 16 de noviembre a Egipto. Ir a Egipto es una iniciación. Nos preparamos 2 meses antes y preparamos un viaje súper de conexión, pero también súper terrenal. Nos gusta el equilibrio entre 50 y 50 de disfrute y conexión. Y esta propuesta y esta invitación también vamos a estar haciendo una charla el domingo. Sí, después voy a compartir en este grupo, donde vamos a contar un poco de cuál es el plan y la propuesta, y los valores, todo. ¿Sí? Y después la tercer regalo, eh, sí, propuesta que se nos abrió fue una empresa que genera, que vos podés tener nosotros entramos por eso, ¿no?
que decía, podés tener tu agencia de viaje online. Bueno, a ver, ¿de qué va? ¿De qué trata? Bueno, nos vimos los videos, nos vimos todo, mismo, hablamos con las personas. A mí me gustó, me resonó así, esta resonancia, y entramos. Y rápidamente se generó un movimiento de abundancia súper rápido y súper positivo. Y bueno, también lo estamos compartiendo porque creo que también esta empresa viene a facilitar la abundancia en la materia. Es lo que sentimos, es lo que fue nuestro rezo, porque siempre decíamos, qué bueno sería que todos podamos ir a estos lugares, porque a veces uno puede ir una vez al año, tal viaje, no, que todos podamos. Es un rezo, fue un pedido. Y esta empresa nos trae una herramienta que facilita muchísimo esto, muchísimo. Y bueno, y esto también vamos a hacer una charla el domingo. eh, para los que le resuenen y se animan y quieran saber más de qué va, también lo vamos a compartir. Así que bueno, esas son las novedades. Y falta la última, por favor. Falta la última. Porque no puede quedar así. Activa tu DOM. Activa tu DOM. El... Voy a estar compartiendo el último día de mayo, 31, a las 15 horas de España, a las 15 horas de Argentina. ¿Sí? Un nuevo encuentro arancelado, comprometido de Activa tu Don, donde vamos a hacer eso, armar un compromiso de limpieza a nivel físico, emocional. Yo hace 3 días que con ayuno, o sea, ayuno líquido, todo líquido. Eh, Porque hay que preparar la máquina, hay que preparar el cuerpo y para todo esto nuevo que ya está entrando. Entonces, armar un planning para, para eso, para que todo el que quiera recibir las nuevas frecuencias, hagamos este entrenamiento. Y a su vez, recibiendo códigos, información, actualizando sistemas, ¿sí? Y sobre todo limpiando y sanando. Pero rápido, así. No, no, no vamos a estar dando demasiada vuelta a la historia, al clan, ya está. Ya pasamos por ahí. Ahora hay que manifestar lo nuevo. Bueno, estas son las novedades que traigo y que comparto felizmente porque siempre lo he hecho así. Me, me hace feliz a mí compartirlo y muchas veces del otro lado lo reciben felizmente también. Eh, Tiene que ver con el propósito del alma, que siempre lo digo. O sea, eso que te hace feliz, eso es lo que viniste a hacer. Y, y a mí hacer esto me hace feliz. Sí, así que nada, desde esa frecuencia también se los comparto y los empujo y los muevo y las muevo para para accionar, ¿sí? Tenemos que hacer la diferencia, ¿sí? Tenemos que habilitar canales que están dormidos y salir del juego del hámster que cree que está yendo lejos y está siempre en juego. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. No quiero que sus egos se enfaden, pero eh, realmente que todo esto que hablamos y resuena en ustedes puedan ordenarlo y llevarlo a la acción, ¿sí? Llevar a la acción. Estamos en este momento de esta nueva realidad. ¿Nos gustaría vivir en una frecuencia elevada, en abundancia? Ok, ¿qué estás haciendo para que se suceda? No estoy esperando una señal, no, vos sos la señal, vos sos el faro. Entonces, convertite en faro, hazte cargo de lo que viniste a hacer. No más palabras. ¿Sí? Bueno, gracias por estar ahí en conexión. Gracias por escuchar su voz y hacerle caso. ¿Sí? Porque entre todos es más fácil. Y todo lo que digas que no puedes, tienes razón. Y todo lo que digas que sí puedes, también tienes razón. Entonces, elegir mi sistema de creencia es mi responsabilidad. Bueno, nos Dami, veremos por ahí. una, una Sí, a ver. consultita. ¿Vas a estar compartiendo esto del
activa tu don, Todo el voy a que estar dijiste. compartiendo en el grupo, ¿sí? Así que el Dale, grupo dale. lo voy a dejar y voy a estar compartiendo todo lo nuevo por allí para que se puedan Buenísimo. ir sumando, ¿ok? Genial. Bueno, Gracias. Gracias, gracias, Dami. Gracias, adiós. gracias. Un Gracias. abrazo.